muchas veces en la vida nos dedicamos a que los demás puedan vivir bien, pero olvidamos que nosotros también merecemos vivir bien, que nosotros también necesitamos cuidados, necesitamos atenciones, necesitamos tiempo, paciencia y momentos de descanso. Supongo que en el fondo la mayoría de las historias que contamos siempre están involucradas como con sentimientos internos. Y este caso obviamente no va a ser la excepción. Reconoció la figura sentada sobre el árbol partido, tan pronto como la neblina perdió su espesura. Planeó hasta estar lo más cerca del suelo, sin llegar a rozarlo. Entonces sacudió sus alas, impulsando el aire en contra de la hierba para detenerse junto a él. El cuervo dio pequeños saltos hasta estar a sus pies, y se inclinó en señal de respeto. Carraspeó por lo bajo, tomándose un momento para recuperar el aliento. Tenía las alas cansadas y la espalda dolorida. «Habla ya, que no soporto otro día de silencio», dijo el vampiro. Un hombre, tras ser advertido por un cuervo, llega hasta la cúspide de lo que viene a ser una meseta de piedra, en la cual se encuentra atrapada la persona que está buscando. Atrapada en la piedra, casi como una estatua, como si ella misma fuese parte de ese lugar. Pero él sabe perfectamente que no se trata de una imitación de esa persona, sino que es esa persona. Por la noche, este hombre es atormentado por figuras oscuras, por sombras que se arrastran por el suelo y que rodean su cuerpo mientras duerme. Mientras el tiempo pasa y más averiguaciones logra conseguir este hombre con respecto a lo que le sucedió a esta mujer, las sombras poco a poco van tomando forma hasta que finalmente se ha enfrentado ante ellas, totalmente corpóreas, y le atacan. Noche tras noche, él y el cuervo pelean en contra de estas criaturas. Volvieron a la colina junto a la figura de la joven en la piedra. El vampiro se sentó en el suelo frente a ella y aquí la acompañó. Pelearon cada noche contra las sombras, cubriendo la colina con hollín hasta que sus pisadas se hundían en la negrura, al igual que lo harían en nieve o arena. Solo la quinta noche, el vampiro se atrevió a hablar. Esto más o menos viene a ser el planteamiento principal de la obra La bruja y el vampiro. Pero la analogía y los simbolismos son mucho más profundos de lo que a simple vista aparenta. En principio, las figuras, estas seres y criaturas oscuras formadas de arena, vienen a representar las pesadillas, pero a su vez son la representación de la depresión. Porque lo que me interesaba más que todo era transmitir la idea de que fueran tantos y tan abrumadora su presencia sobre ti que llegases a la desesperación, que es precisamente el simbolismo que hace referencia a este asunto de la ansiedad, de la depresión, que todo es como tan agobiante y tan en cantidad que te impide caminar, te impide moverte, te impide razonar y terminas desesperándote. Se trataría incluso de un síntoma de ansiedad. Mientras el vampiro más se preocupa y más se ve rodeado por este asunto de misticismo en donde no sabe cómo salvar a la persona que ama, estas figuras van tomando cada vez más forma, van teniendo cada vez más fuerza sobre él, van causando más daño sobre él y lo van oprimiendo aún más, hasta el punto en el cual pueden infligirle daño físico. En contraposición, la postura de lo que viene a ser la depresión por parte de la bruja se asocia a esta idea de que muchas veces en la vida nos dedicamos a que los demás puedan vivir bien, pero olvidamos que nosotros también merecemos vivir bien, que nosotros también necesitamos cuidados, necesitamos atenciones, necesitamos tiempo, paciencia y momentos de descanso. Esta tendencia tan marcada que tiene la bruja de preocuparse en extremo por los demás es lo que al final la va a llevar a su condena, la va a llevar al error, la va a llevar al dolor, porque además siente una gran frustración por la idea de no poder hacer que todas las cosas
vivan en paz. Aquí también tenemos otros tipos de asociaciones, en las cuales la historia nos va a ir dando profundidad con respecto a las habilidades de la bruja, lo que es capaz de lograr y las consecuencias que esto trae. También, a su vez, el entendimiento de dos personas que de cierta forma se ven diferentes, pero que a nivel emocional son bastante similares. Entienden el mundo de una manera similar y se conocieron en un punto de su vida en los cuales ambos están en una búsqueda de estar aislados, pero al mismo tiempo de entendimiento. Cada uno tiene una personalidad muy definida y además funcionan de una manera cuya combinación creo que es muy buena porque justamente nos muestra esto de que no son iguales, pero se complementan entre sí. Entonces, cada uno le aporta al otro diferentes puntos de vista, aprendizajes, su modo de vida. No necesariamente tiene que ser igual, pero encuentran ese punto en el que logran hacer que funcione. Sin duda, hay mucha inspiración borgiana. El elemento de la Biblioteca de Babel fue algo sacado directamente de ficciones de Jorge Luis Borges, porque me encantaba siempre el concepto de tener una suerte de palacio mental, aspecto que también se ha tratado muchas veces dentro de las obras de Sherlock Holmes u otro tipo de detectives o personas muy inteligentes que directamente al tener tanto conocimiento necesitan una forma de almacenarlo en su cabeza diferente a la común y que siga una cierta estructura para también poder tener acceso a ese conocimiento que muchas veces nosotros olvidamos por no hacerles uso constante o no tener una referencia que la ligue. Entonces, la idea de que hubiese un ser capaz de generar una biblioteca enorme, casi como la Biblioteca de Alejandría, pero dentro de su propia mente, y en este caso dentro del mundo de los sueños, me parecía genial, muy llamativo, y fue algo que quise explorar dentro de ese ámbito. Fue más o menos buscar la oportunidad de poder darle mayor forma a estos conceptos y también ponerlos dentro de un mundo en el cual son bastante más coherentes quizás, pero que a su vez la gente se va a convencer de que esto es la realidad de algunas personas. Una curiosidad a su vez es lo que viene a ser la creación del dios del sueño. Sandman como concepto en sí mismo es bastante antiguo, es si no me equivoco irlandés, entonces yo tenía las influencias previas de conocer a este personaje, sobre todo con la película del origen de los guardianes, en donde se mostraba a Mehmet o Sandy o Sand, directamente Sandman, que además tenía su contraposición del ser de las pesadillas, que viene a ser el Coco en este caso. Pero me gustaba mucho la idea de las figuras que se formasen a través de la arena. Y también pensé muchas veces en este asunto de que los castillos de arena, las esculturas de arena y muchas cosas, incluso nosotros, estamos formados por partículas muy pequeñas. Por lo que para mí tenía mucho sentido que el sueño, que además suele ser borroso, que suele tener esta textura granulada, muchas veces no siempre los sueños son muy nítidos, fuese que el mundo de los sueños estuviese armado de arena, estuviese formado por arena, porque con arena puedes moldear lo que gustes. Masticando esa idea durante mucho tiempo me puse a crear este personaje que viene a ser el dios de los sueños llamado Echo. Lo generé como una suerte de entidad creadora, casi como un dios, que yo no sé si lo definiría como dios dentro de los aspectos de estos libros, pero es la categoría como más genérica por la cual las personas se pueden guiar para tener una referencia sobre él. Y lo que sí contemplaba era que para que pudiese abarcar todo el inconsciente colectivo, tenía que ser más grande que todo el resto. Por ende, la perspectiva de Eco siempre va a ser los sueños casi como maquetas. Y ese juego me parecía maravilloso y terminé definiendo a su vez, nadie iba a ser capaz de verlo, sino únicamente sus manos. Y la arena, si él es el creador y al final el que le da forma a todo esto, era su sangre, era su esencia, era una parte de él.
lo que al final del día tendría que venir a simbolizar también la arena. Mira, ese es un buen factor. El elemento ilustrativo, ¿consideras que sí fue muy necesario añadir ilustraciones en este libro como para poder visualizarlo mejor? Sí, Sí. sí, en mi caso creo que siempre voy a hacer team ilustraciones porque hay diferentes factores. La primera, sí me gusta esta parte de saber cómo lo visualizaba el autor. La segunda me ayuda a darme una imagen mental mucho más concreta para poder identificar a cada personaje. Y además hay descripciones que son, no es que sean necesariamente complejas, pero como hay escenarios que sí requieren esa complejidad, como que a veces no dimensionas exactamente cómo ensamblarlo. Porque conforme vas leyendo o ensamblas el personaje, ensamblas el escenario o sigues leyendo. Entonces, en mi caso, sí me distrae esa parte porque me puedo poner ahí a divagar, a tratar de ensamblar esa imagen que me está pidiendo la historia. Y el hecho de tenerla ahí ya me da una base. Tal vez puedo modificar cosas en mi cabeza, pero hay una base sobre la cual trabajar. Hay que considerar que dentro de esta historia se juega mucho con estos espacios que realmente nadie tenemos como a ciencia cierta que son. No, la biblioteca de Babel, ok. Se menciona, como que tenemos ese concepto de qué funciona, cómo funciona la Torre de Babel o qué fue en su momento, pero no es algo tangible que realmente sepamos cómo funciona. En el caso de Eco, lo mismo, es esta deidad, entidad, fuerza sobrenatural que sabemos que está ahí o que podemos percibir dentro de la historia, pero que no es algo que puedas materializar y volverlo una persona o un objeto. Es cierto que al principio nunca lo pensé como una novela como tal, sino que lo pensé como un cuento corto. De hecho, la obra terminaba cuando el vampiro encuentra a la bruja en la meseta de piedra, o sea, en el capítulo número 3. Pues es que en realidad no se iba a publicar, o sea, Es cierto, no se iba a era publicar. solo un, sí, solo era de regalo, pero no, o sea, no se iba a publicar, no se iba a pulir tanto, realmente no requería tantos detalles la idea principal y después fue un, siempre sí se publica y ya fue que se le dio más estructura a todo eso, pero Yo me acuerdo de haber tenido precisamente la discusión de si era algo que valía la pena publicarse o no. Porque en principio yo escribí el cuento, que lo considero un cuento en 3 partes. Creo que tenía como 10 páginas a lo sumo. Me parecía insuficiente, bastante autoconclusivo, como que no era necesario más. Y tampoco me calzaba con los tiempos, que precisamente era una obra para regalar, no era una obra para Eso publicar. fue todo. Y después hay un gran salto precisamente a nivel conceptual, a nivel como de exploración de lo que viene a abarcar el libro, porque no era algo que yo tuviese planificado. No obstante, las personas que vienen a ser mis lectores betas y personas muy de confianza leyeron esta historia y también la persona a la cual estaba dedicada este libro vino a leer estos fragmentos y me decían, ¿y qué más pasa? Precisamente ese es el rol que sueles cumplir. Tú me dices qué más vale la pena que se publique y qué no, o qué funciona y qué no funciona. fue muy curioso cómo se desarrolló esa parte porque si mal no recuerdo ese primer mínimo minuto eran cerca de 12, 15 páginas nada más y sí era muy autoconclusivo, prácticamente terminaba hasta donde la espera, o sea, la encuentra y ahí queda y fue un sí, pero ¿qué más? No puedes dejar esto así, o sea, va muy bien, ¿qué más? Necesitas saber qué pasa con ellos porque
tenía esa secuencia perfecta para poder continuarlo y querer saber más de los personajes a pesar de que era una historia muy corta. ¿Y te parece en gran medida que precisamente el que haya sido concebido como algo corto ayudó a esa transición como de que puede expandirse o es suficientemente interesante al principio como para seguir? Porque hay un factor que yo me he fijado mucho y no sé qué opinas tú, de que hay muchos libros que sus inicios y sus primeros capítulos son muy lentos y como que te dicen, no, síguele, se pone interesante después de la página 100. Sí. Y es como, a ver, no, debería engancharte desde el principio. Creo que la parte más importante para que funcione no es tanto eso, el que sea corto o que sea largo su inicio, sino justamente que te puedas identificar con alguno de los personajes, que te atrapen, que sientas que estás viviendo la historia con ellos. E incluso, ¿no?, la fórmula perfecta para que funcionen muchos libros es que directamente sientas que estás viviendo el libro. Entonces, algo que funcionó muy bien aquí es cómo puedes acompañar a los personajes, a pesar de que es un lapso muy corto, pero como les agarras cariño muy fácil, pues te surge ese interés para ¿qué más? Sí, es un muy buen inicio el hecho de que sea corto, para ti como escritor, creo yo, porque te pone un límite de hasta dónde llega la historia y eventualmente se puede desarrollar más. Pues en este punto que llegue una novela corta, que es muy sencillo de leer, que es muy rápido, que incluso está el audiolibro, pues qué mejor, porque ahorita, seamos sinceros, es mucho más sencillo poder escuchar el audiolibro porque lo puedes escuchar en el transporte o haciendo cualquier otra actividad, que realmente poder darte ese tiempo de sentarte a leer un libro muy largo. Entonces, que la novela sea corta y que te permite identificar a los personajes de manera muy puntual, creo que fue un gran acierto, porque es muy fácil poder dejarte envolver por la historia. Okay. Pasamos a... Quiero que me des tus perspectivas negativas. Considéralo una reseña o un momento de análisis. Y tienes micrófono abierto. Creo que realmente de las cosas malas, dependiendo qué tipo de lector seas, podría ser el cambio entre personajes, como estos saltos entre escenas que de pronto hay, porque si te distraes tantito, podrías perderte en algún punto de la historia y tener que regresarte un poco para decir qué pasó aquí. Pero fuera de ello, realmente creo que tiene una estructura bastante amable con el lector. Creo que es lo suficientemente orgánico hasta cierto punto porque no sientes que nada esté forzado. Al seguir esta estructura muy similar a las historias clásicas, es fácil poder tenerle esa secuencia. Nada a lo que no nos hayamos enfrentado antes que de pronto nos hagan saltos en la historia o entre la narrativa de un personaje y otro. Pero claro, en el caso de tal vez el audiolibro o en mi caso que fue directamente leer, no el formato físico sino digital, a veces el no tener como estas separaciones visuales son lo que puede dificultarte esa transición entre una escena y otra. Uno de los mayores conflictos fue que siempre vas a querer saber más. Siempre va a haber algo que vas a querer saber de los personajes. En mi caso es ¿por qué la bruja es la bruja? O sea, ¿de dónde vienen sus poderes? ¿Cómo surgió? En el caso del vampiro igual. El tema de que puede alimentarse es como querer saber más, querer saber cómo surgió, de dónde viene aquí. Todas estas cosas, siempre como que hay algo más que te gustaría saber y que tal vez no necesariamente va a ser resuelto conforme vaya avanzando la historia.
Esto es a grandes rasgos lo que les quería compartir con respecto a La bruja y el vampiro. En general no voy a dar muchas más vueltas ni voy a hacer muchos más comentarios. Voy a responder un par de preguntas si es que las dejan en los comentarios directamente. Pero sí los invito a leerla, a adquirirla. Pueden hablar conmigo directamente por aquí en los comentarios, por mensaje directo de Instagram o por Amazon. Está disponible en Amazon, tanto en físico como en ebook. Y eso sí, las ediciones en pasta dura, que voy a estar poniendo imágenes aquí, las ediciones en pasta dura se compran exclusivamente conmigo. Soy el único que las vende porque al mismo tiempo, y esto va para un video aparte en el futuro con respecto a lo que viene a ser Orfe Ediciones, son ediciones 100% artesanales, son ediciones hechas a mano. Entonces no es algo que vaya ni a vender en gran cantidad, incluso he pensado en numerarlas, y no es algo que pueda vender por Amazon. En cambio, para la gente que está afuera, que como digo, tampoco puede pagar un envío tan caro por temas de distancia, sí está disponible una edición en pasta blanda muy similar a la edición que se realizó para Danzas Lúgubres en Amazon a un precio bastante accesible, si me preguntan. Eso sería. Además, mencionar y por favor recordarles que dentro de lo que va a ser ahora el canal, que lo voy a subir, o ya se habrá subido, yo creo que a esta altura se habrá subido ya, está el audiolibro, narrado por mí, dura 1 hora, como mucho. Así que no tienen excusas para no conocer esta historia.